Mi nombre es Javier Mendoza. Ese es el nombre que está grabado en los registros olvidados del Ejército Mexicano. Un archivo digital cubierto de polvo en alguna base de datos del gobierno. El nombre que mi madre susurró con alivio en un pequeño hospital de Durango hace 42 años. Un mundo atrás. Pero en el negocio, en el infierno que elegí como vida durante una década entera. Me conocieron como El Sombra. No fue un apodo que yo escogiera por su sonoridad o por infundir miedo, como hacen los novatos. Fue una descripción funcional, una etiqueta de mi especialidad. Me volvía invisible, me fundía con el entorno, con la noche, con el caos, y desde esa oscuridad, desde ese vacío donde la moral no existía, ejecutaba. Fui miembro del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, los GAFES, la élite de la élite, la punta de lanza de la nación. Juré morir por mi bandera, por mi gente, y lo creí con cada fibra de mi ser. Pero la vida, o más bien la amenaza inminente de la muerte de alguien a quien amaba más que a mi propia existencia, me enseñó una lección brutal. La lealtad y el honor son lujos. Conceptos abstractos que se disuelven como sal en agua ante la desesperación más primitiva. Esa desesperación, un ácido que corroe el alma, me empujó al otro lado de la línea, a un abismo del que ya no se regresa jamás. Me convertí en la mano derecha, el jefe de seguridad, el solucionador de problemas de la Casa Guzmán, específicamente del círculo íntimo de los hijos del Señor, los que ustedes, los que viven en el mundo de la luz, conocen como los chapitos. Hoy, mi voz les llega desde el lugar más silencioso y oscuro de la tierra, un sitio diseñado no para reformar, sino para enterrar hombres en vida. La prisión de máxima seguridad ADX Florence, una cicatriz de concreto y acero en el desierto de Colorado, Estados Unidos. Mi celda es una caja de concreto de 2 por 3 metros, un sarcófago para los vivos. No hay vistas a un patio, no hay contacto humano significativo. Solo el zumbido constante y monótono de la ventilación industrial, un drone que nunca cesa, el único compañero en esta eternidad de soledad. El aire es reciclado, estéril, huele a nada, que es el peor de los olores. A veces, si pego la oreja al acero frío de la puerta, creo escuchar los gritos ahogados de otros hombres enterrados como yo, pero probablemente sea solo el eco incesante de mis propios pensamientos. Un carrusel de fantasmas y errores que gira sin fin, cada vuelta más nítida, más dolorosa. Tengo 42 años cronológicos, pero me siento de 1000, como si hubiera vivido todas las vidas de los hombres a los que maté. Mi condena es una frase que los abogados pronuncian con una solemnidad ensayada, casi teatral. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Es una forma pulcra, legalista, de decir muerte en vida. Y es precisamente porque ya estoy muerto en todo lo que importa. Sí, porque mi futuro es una repetición infinita y exacta del hoy hasta que mi corazón se detenga. Que he decidido hablar. Ya no hay nada que puedan quitarme. Nada que pueda perder. Me queda solo esta historia. Esta verdad que llevo incrustada en el alma como un trozo de metralla oxidada. Una que duele con cada latido. Quiero que sepan. Quiero que entiendan con una claridad meridiana que todo lo que han leído en los periódicos, todo lo que han visto en los noticieros sobre la famosa segunda captura de Ovidio Guzmán, el llamado Culiacanazo 2.0, es una farsa. Una puta y elaborada obra de teatro con un presupuesto multimillonario, pagada con balas de verdad, con equipo militar real y, sobre todo, con la sangre de hombres que creían estar luchando por algo, para hacerla creíble ante el mundo.
No fue una operación de inteligencia meticulosamente planeada por el gobierno mexicano. No fue una victoria contundente en la supuesta guerra contra el narcotráfico. Fue una transacción, un acuerdo comercial. Yo estuve ahí, en el polvo, la sangre y el caos de Jesús María. Esa maldita madrugada del 6 de enero de 2023. Yo era el comandante en el terreno. Yo di las órdenes a mi gente, a los hombres que confiaban en mí, que me hubieran seguido hasta las puertas del mismo infierno. Y la orden, la directriz que venía desde lo más alto, desde la cabeza del imperio, no era proteger al patrón a toda costa. No era morir matando por él. La orden fue simular una guerra total, aguantar lo suficiente para que las cámaras tuvieran su espectáculo sangriento, para que los políticos tuvieran su trofeo, y al final, cuando el guión lo marcara, dejar que se lo llevaran. Ovidio Guzmán no fue capturado en una batalla heroica, fue entregado. Fue un sacrificio, un cordero ofrecido en el altar de la conveniencia política y empresarial. Un pacto sellado por sus propios hermanos para calmar la furia de los gringos y salvar lo único que realmente importa: el verdadero negocio. La máquina de hacer dinero más grande, eficiente y letal de la historia moderna. El imperio del fentanilo. Ustedes se preguntarán, y tienen todo el derecho a hacerlo, ¿cómo un soldado de élite, un hombre entrenado para defender a su nación, un gafe que recibió medallas por su valor en combate contra estos mismos cárteles, termina convirtiéndose en el perro guardián de la familia más buscada del planeta? La respuesta no está en la ambición desmedida ni en la sed de poder, como les gusta pintar en sus series de televisión con actores guapos y diálogos ingeniosos. La respuesta es mucho más simple, más humana y, por eso mismo, más trágica. Fue por desesperación. Mi hija, mi única hija, Valeria, mi sol, mi razón de existir. A los 8 años, después de semanas de fiebres inexplicables y moretones que aparecían como flores oscuras en su piel pálida, fue diagnosticada con una forma agresiva y rara de leucemia linfoblástica aguda. Los doctores del Hospital Militar de la Ciudad de México, con sus batas blancas impecables y sus miradas compasivas, que apenas ocultaban la sentencia, me dieron un pésame anticipado y una lista de medicamentos y tratamientos experimentales que costaban más de lo que yo ganaría en 10 vidas de servicio a la patria. La lealtad no paga las quimioterapias. El honor no detiene el avance implacable de las células cancerosas. El juramento a la bandera no consuela a una niña que pierde su hermoso cabello negro, mechón a mechón sobre la almohada del hospital. Y la fuerza para sostener un lápiz en una cama que olía a antiséptico y a tristeza. Cada día era una tortura. Veía a mi Valeria consumirse, su luz apagándose lentamente mientras yo, un hombre entrenado para enfrentar cualquier amenaza física, un experto en violencia y supervivencia, era completamente impotente. Fue en el punto más bajo de mi desesperación, sentado en un pasillo estéril del hospital que olía a muerte, a desinfectante y a miedo, que mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Contesté, esperando que fuera el banco para decirme que mi préstamo había sido rechazado una vez más. La voz al otro lado era la de un antiguo compañero del GAFE, uno que se había jubilado temprano, hacía un par de años. Un fantasma del pasado. Sombra, me dijo, usando mi antiguo apodo de operaciones, un nombre que no había escuchado en años. Me enteré de lo de tu niña. Escucha, de este lado hay trabajo para gente con tus habilidades, y aquí, la salud de la familia es lo primero, es sagrado. El patrón cuida a su gente de verdad, no con discursos patrióticos y un sueldo de mierda. El silencio que siguió fue pesado.
cargado de todo lo que no se decía. Yo sabía perfectamente de qué lado hablaba. Era la línea que había pasado toda mi carrera combatiendo. Pero en ese momento, esa línea se había vuelto borrosa, irrelevante, una estupidez abstracta. Solo veía el rostro pálido de mi hija, sus ojos grandes y tristes preguntándome por qué no podía curarla. Una semana después, tras una serie de llamadas encriptadas y movimientos clandestinos, estaba de pie en una pista de tierra en lo profundo de la sierra de Sinaloa, el aire denso y caliente, el sol pegando sin piedad. Frente a mí, sin más escolta que 2 hombres a una distancia prudente, estaba Iván Archibaldo Guzmán. No era como lo pintaban en las noticias. No era el narco ostentoso y vulgar. Era un hombre de negocios, de mirada fría, analítica y calculadora. No me hizo muchas preguntas. Miró un expediente grueso que tenía sobre una mesa plegable, mi expediente militar completo, con anotaciones en los márgenes que mis propios superiores no tenían. De alguna forma, sabía más de mí que el propio ejército. Finalmente, levantó la vista y me dijo, con una voz desprovista de emoción, como quien cierra un trato: aquí no te va a faltar nada, ni a ti ni a tu hija. El mejor tratamiento, donde sea, está cubierto. Pero tu vida, Sombra, tu entrenamiento, tu disciplina, tu lealtad, a partir de hoy nos pertenecen. No tuve que pensarlo, ni un segundo. Al día siguiente, un avión ambulancia Learjet, equipado como una unidad de cuidados intensivos móvil, recogió a Valeria del hospital en México y la llevó al MD Anderson Cancer Center en Houston, Texas, uno de los mejores del mundo. Y yo, Javier Mendoza, soldado de la patria, morí en esa pista de tierra. En mi lugar nació el Sombra, una herramienta leal, eficiente y sin alma al servicio del cártel de Sinaloa. Parte principal. Crónica de ascenso y caída. Episodio 1. Bautismo de fuego. Mi bautizo de fuego, mi primera prueba para demostrar que la inversión en mí había valido la pena. No fue un tiroteo caótico y descerebrado en una calle de Culiacán. Fue algo mucho más complejo, algo que requería precisamente el entrenamiento que me hacía valioso. Fue una operación quirúrgica. Un cargamento vital de precursores químicos, la materia prima para las metanfetaminas sintéticas. Venía desde el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. El problema era que ese territorio y esa ruta estaban controlados por el cártel Jalisco Nueva Generación, nuestros rivales acérrimos. El cargamento venía en un convoy de 3 camionetas blindadas, escoltado por al menos 20 sicarios del CJNG, pistoleros conocidos por su brutalidad y fanatismo. La orden de Iván fue lapidaria, transmitida por un teléfono encriptado. Quiero la mercancía intacta, Sombra, intacta, y quiero a su gente muerta, sin ruido, sin escándalos en la prensa. Un trabajo limpio, como los que hacías antes, pero para el equipo correcto. No era una batalla. Era una cacería, una emboscada de manual. Durante 2 días y 2 noches, mi pequeño equipo, compuesto por otros 5 exmilitares como yo, desertores comprados por el cártel, estudiamos cada centímetro de la ruta. Montamos un campamento improvisado en la sierra, ocultos bajo un dosel de pinos. El aire olía a tierra húmeda, a resina y al café amargo que hervíamos sobre un pequeño fuego sin humo. Por la noche, el frío calaba hasta los huesos. Un frío seco y cortante que te recordaba que estabas solo contra el mundo. No éramos una pandilla. Éramos una unidad de operaciones especiales. Teníamos disciplina, protocolos. Uno de ellos, a quien llamábamos el Fantasma por su habilidad para el sigilo, era un antiguo sargento de zapadores, un experto en explosivos.
Era un hombre bajo, de piel curtida y manos callosas, de pocas palabras, pero sus ojos lo veían todo. Sus manos, que parecían toscas, eran las de un artista con los detonadores y el C4. Usamos drones de vigilancia para mapear sus paradas, sus cambios de guardia. Interceptamos sus comunicaciones de radio para conocer sus códigos y tiempos de respuesta. No hablaban en claves complejas. Su arrogancia los hacía descuidados. Sus conversaciones eran un chorro de vulgaridades, bravuconadas sobre mujeres y amenazas vacías. Se sentían intocables. «Son predecibles, mi comandante», me dijo Fantasma una noche, mientras observábamos el parpadeo de las luces del convoy en la pantalla del dron. 2 puntos de calor moviéndose lentamente por un camino oscuro. Su voz era un susurro grave. Se detienen siempre en el mismo Oxxo a comprar cerveza y papitas. Creen que el miedo que inspiran es su mejor blindaje. Piensan que nadie se atrevería. La arrogancia es una debilidad táctica, Fantasma, y vamos a explotarla, le respondí, sintiendo un escalofrío que no era por el frío. La frase salió de mi boca de forma automática, un eco de mis instructores en el curso GAFE. En mi interior, sentí una punzada de algo parecido a la vergüenza, pero la aplasté. La imagen de Valeria en su cama de hospital era el único combustible que necesitaba. Elegimos el lugar perfecto, un tramo de la carretera federal en la Sierra de Durango, un desfiladero conocido como el Espinazo del Diablo. Un cuello de botella natural, con acantilados a un lado y una caída al vacío al otro. Sin escapatoria, sin cobertura de celular. Un punto muerto en el mapa de las comunicaciones. La noche de la operación. La tensión era una corriente eléctrica en el aire. Olía a ozono, a la inminencia de una tormenta que éramos nosotros. Estábamos posicionados en las alturas, envueltos en redes de camuflaje, fundidos con las rocas y la vegetación. Podía escuchar la respiración contenida de mis hombres a mi lado, el suave clic de un seguro de fusil al ser quitado. Un sonido íntimo y mortal. Eran sonidos familiares, casi reconfortantes. Lo único que había cambiado era la bandera en mi hombro, que ahora era invisible. Fantasma había colocado cargas de forma C4, no para volar el convoy en pedazos y destruir la mercancía, sino para reventar con precisión quirúrgica las llantas y el bloque del motor del vehículo blindado que lideraba la caravana. Cuando el convoy entró en la zona de muerte, una curva ciega que los obligaba a reducir la velocidad a casi paso de hombre, le di la señal por radio, un simple y seco. Ahora. El estruendo seco resonó en el cañón. No fue una explosión masiva, sino un golpe sordo y potente, seguido del chirrido agudo de metal torturado y el caos inmediato. La camioneta líder se detuvo en seco, bloqueando el paso a las otras dos como un corcho en una botella. Los sicarios del CJNG, tomados por completa sorpresa, empezaron a bajar de sus vehículos, gritando, desorientados, disparando al azar hacia las sombras de las rocas. «¡Nos están tirando, cabrones! ¡Fuego!», gritaba uno. Error fatal. Estaban revelando sus posiciones en la oscuridad. Fue entonces cuando mi equipo abrió fuego. Yo, desde mi nido de francotirador a 200 metros, apunté con mi Barrett calibre .50. No apunté a los hombres. Apunté al motor de la segunda camioneta. La mira térmica pintaba el bloque del motor de un rojo intenso. Contuve la respiración. El mundo se redujo al círculo de mi mira y apreté el gatillo. La bala perforó el blindaje como si fuera cartón y el motor explotó en una lluvia de chispas y aceite caliente. El caos se multiplicó. Los otros tiradores,
Usando fusiles de asalto con miras térmicas y silenciadores, neutralizaron a los escoltas con fuego preciso y disciplinado. Un doble toque en el pecho, uno en la cabeza. Los cuerpos caían sin un sonido, excepto el ruido sordo de la carne contra el asfalto. No hubo gritos de guerra, no hubo desmadre. Fue metódico, silencioso y letal. En mi interior, una parte de mí, el soldado, se maravillaba de la eficiencia de la operación. Otra parte, el hombre que recordaba a su hija, sentía un vacío gélido. Estaba aplicando el arte de la guerra, la ciencia de matar que mi país me había enseñado, para robar drogas. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. En menos de 3 minutos, el tiroteo había terminado. Silencio. Solo el crepitar de un motor en llamas y el silbido del viento en el desfiladero. Mientras los pistoleros novatos hubieran vaciado sus cargadores al aire celebrando la victoria, nosotros ya estábamos en movimiento. Bajamos de nuestras posiciones, aseguramos el perímetro y comenzamos a traspasar las toneladas de precursores a nuestros propios camiones camuflados. Borramos cualquier rastro de nuestra presencia. Recogimos cada casquillo. Usamos inhibidores de frecuencia de grado militar para asegurarnos de que no hubiera habido llamadas de auxilio. Cuando volví al campamento principal en la sierra, Iván me esperaba junto a una fogata. No sonrió, nunca lo hacía. Solo me observó mientras me acercaba, cubierto de polvo y del olor metálico de la pólvora. Asintió lentamente, sus ojos como 2 trozos de obsidiana. Sabía que eras la mejor inversión que he hecho, dijo. Su voz era plana, como si evaluara un informe de resultados. No había felicitaciones, solo la confirmación de una transacción exitosa. Esa noche, mientras limpiaba mi fusil, un ritual que me conectaba con mi vida anterior, entendí mi verdadero valor para ellos. No era mi capacidad para matar, sino mi capacidad para hacerlo con una eficiencia escalofriante, sin llamar la atención de los federales ni de la prensa. Me gané mi lugar en la organización no a base de balazos y bravuconadas, sino con estrategia, disciplina y silencio. Episodio 2. La revelación. El verdadero despertar. El momento en que la venda se me cayó de los ojos y comprendí la escala real, la monstruosa dimensión de este negocio, llegó unos meses después. Mi reputación de eficiencia y discreción había crecido, y se me asignó una tarea de máxima confianza: coordinar el anillo de seguridad exterior de una junta de altísimo nivel en una hacienda de lujo en las afueras de Culiacán. El lugar era una fortaleza, rodeada de muros altos coronados con alambre de espino y vegetación exuberante que ocultaba sensores de movimiento y cámaras infrarrojas. Me dijeron que vendrían socios importantes y que la seguridad debía ser absoluta, impenetrable. Nadie entra, nadie sale sin mi autorización, ni un puto pájaro sombra. ¿Entendido? Fue la orden de Iván. Pasé 3 días preparando el operativo. El protocolo que implementé era de nivel militar. Tenía a mi gente, todos ex-gafes, en un perímetro de 3 kilómetros a la redonda, disfrazados de campesinos trabajando en los campos de tomate, de trabajadores de la carretera reparando un bache imaginario, francotiradores con rifles de precisión en los techos de la hacienda y en las colinas circundantes, ocultos en nidos de víbora, drones de vigilancia térmica sobrevolando el área en patrones aleatorios para no ser detectados, inhibidores de señal de amplio espectro que creaban una burbuja de silencio electrónico de 5 kilómetros. Era una fortaleza, y yo era su guardián. Esperaba ver a los capos de otras plazas, a los enlaces colombianos, a los sospechosos de siempre.
Mis hombres y yo estábamos tensos, esperando un ataque del CKNG o una incursión sorpresa de la Marina. El aire estaba cargado de una paranoia profesional. Tenía un nudo en el estómago, la misma sensación que tenía antes de una operación de alto riesgo en mis días en el ejército. Entonces, justo después del mediodía, empezó el suspense. Escuchamos un zumbido lejano que crecía en intensidad. No era el ruido de camionetas, era el sonido inconfundible de rotores de helicóptero. Atentos todos. Contacto aéreo aproximándose desde el sur, dije por la radio, mi voz tranquila pero cargada de adrenalina. Posible incursión. Esperen mi orden para abrir fuego. Mis hombres confirmaron, sus voces tensas. Esperaba ver helicópteros civiles, quizás una Augusta Westland de algún narco rico. Pero lo que apareció sobre las copas de los árboles me heló la sangre. Eran 3 helicópteros Bell 412, negros, sin insignias, los mismos que usa el gobierno federal para operaciones especiales. Mi primer instinto fue gritar, ¡emboscada! Pero algo me detuvo. Aterrizaron en el helipuerto de la hacienda con una precisión militar que yo conocía muy bien. Yo observaba desde un puesto de vigilancia en el segundo piso con binoculares de alta potencia. La puerta del primer helicóptero se abrió y vi bajar a un hombre que yo había visto 1000 veces en la televisión nacional. Un secretario de Estado con una sonrisa impecable y un traje carísimo. Caminó por el césped y fue recibido por Iván Archibaldo con un abrazo, como si fueran viejos amigos de la universidad. Mi cerebro no podía procesarlo. Pensé que era un secuestro, una trampa. Mis hombres me preguntaban por radio qué hacer, sus voces al borde del pánico. ¿Qué hacemos, comandante? ¿Son los marinos? Diga algo. Mantengan posiciones. No disparen. Esperen mi orden. Dije, mi voz un susurro ronco. El sudor me corría por la espalda. Un segundo helicóptero aterrizó. De él bajó un general condecorado del ejército mexicano. Un hombre que había sido uno de mis superiores, a quien yo había admirado por su discurso sobre el honor y la patria en la academia militar. Bajó y estrechó la mano de Iván y Alfredo Guzmán. No se saludaron como enemigos, ni siquiera como una autoridad frente a un criminal. Se saludaron como lo que eran, socios. Se dieron palmadas en la espalda, rieron. Un tercer helicóptero trajo a un almirante de la Marina, cuya cara era el símbolo de la lucha contra el narco en los puertos. Se sentaron todos en una larga mesa de caoba en la terraza de la hacienda, con botellas de vino de 100,000 pesos y platos de mariscos frescos traídos en avión esa misma mañana. Yo, desde mi puesto de vigilancia, con un micrófono direccional de largo alcance apuntando hacia ellos, podía escuchar fragmentos claros de la conversación. Las palabras flotaban en el aire y caían en mis oídos como veneno. No hablaban de plomo, ni de territorios, ni de muertes. Hablaban de porcentajes. Hablaban de cómo facilitar el trasiego de toneladas de cocaína por los puertos de Manzanillo y Veracruz, puertos controlados por la Marina. El almirante garantiza que nuestros contenedores pasarán como equipo agrícola, decía Iván con una sonrisa. Hablaban de licitaciones de gobierno para empresas de construcción fachada que lavaban cientos de millones de dólares. La carretera del sur es nuestra, general. Sus hombres se encargarán de la seguridad y su empresa se lleva el contrato, decía el político. Discutían cómo ajustar a la baja las cifras oficiales de homicidios en ciertos estados para no calentar la plaza y afectar el turismo. Ese día, mi alma se quebró. La náusea subió por mi garganta. Todo en lo que había creído, la línea clara entre el bien y el mal por la que había luchado y visto morir a compañeros,
se desvaneció en una nube de humo de puros cubanos y risas de complicidad. El cártel de Sinaloa no era el enemigo del Estado mexicano. Era una división no oficial del mismo, una empresa paraestatal de facto que generaba divisas y poder para una élite corrupta. La famosa guerra contra el narco era una farsa monumental, una herramienta de control de mercado para eliminar a los competidores más pequeños o a los que no querían alinearse con el sistema. Los verdaderos monstruos no eran los que portaban cuernos de chivo en la sierra, sino los que firmaban decretos y presupuestos en oficinas con aire acondicionado en la Ciudad de México. Y nosotros, los soldados de ambos lados, los sicarios y los federales, éramos solo los empleados prescindibles, la carne de cañón en la primera línea de ese negocio multimillonario. Me sentí como el idiota más grande del mundo. Había traicionado a mi país para unirme a un bando, solo para descubrir que ambos bandos eran parte del mismo circo cínico. Episodio 3. El ascenso. Mi ascenso dentro de la organización después de esa noche fue vertiginoso. La confianza que me gané al mantener la boca cerrada sobre lo que vi me catapultó del campo de batalla a la sala de juntas. Dejé de ser un simple ejecutor de operaciones tácticas para formar parte del círculo más íntimo de la familia. Me asignaron la tarea más delicada: la seguridad personal de Ovidio Guzmán, el ratón. Ovidio era notablemente diferente a sus hermanos. Iván era el cerebro frío, el estratega implacable, el CEO del imperio. Alfredo era el impulsivo, el de sangre caliente, el que disfrutaba de la violencia y el poder. Ovidio, en cambio, era más tranquilo, casi un técnico. Su pasión no era la guerra, sino la logística. Se había convertido en el rey del fentanilo, obsesionado con la producción, la pureza de los químicos y la eficiencia de los laboratorios clandestinos que parecían fábricas farmacéuticas en medio de la selva. Mi trabajo era ser su sombra, literalmente. Vivía para anticipar amenazas, planificar cada uno de sus movimientos, existir en un estado de paranoia constante y controlada. La vida se convirtió en una rutina de tensión incesante. Saltos entre casas de seguridad cada 2 o 3 días, convoyes de vehículos blindados moviéndose a velocidades suicidas por brechas polvorientas de la sierra, noches en vela escuchando las radios de frecuencia, descifrando el ruido estático en busca de la más mínima señal de peligro. En ese tiempo, vi cosas que congelan la sangre y marchitan el alma. Vi cómo interrogaban a topos, informantes de cárteles rivales o del gobierno, con una crueldad que ni en mis peores pesadillas durante mi entrenamiento de contrainsurgencia había imaginado. Me volví insensible, o más bien, me obligué a hacerlo. Era un mecanismo de supervivencia. Matar se convirtió en una tarea administrativa más. Sombra, limpia esa casa. Borra a ese cabrón que está causando problemas. Levanta a aquel político que no se quiere alinear. Eran órdenes, y yo las cumplía con la misma eficiencia con la que planeaba una ruta de escape. Recuerdo una misión específica que ilustra la naturaleza de mi trabajo. Un presidente municipal de un pueblo clave para el trasiego en la sierra de Chihuahua se había vuelto demasiado ambicioso. Había empezado a pedir una cuota demasiado alta, amenazando con hablar con los federales si no se le pagaba. Iván me dio la orden por teléfono, su voz carente de cualquier emoción. No quiero un escándalo, Sombra. No quiero un cuerpo acribillado en la plaza del pueblo. Quiero que desaparezca, que su familia piense que se fue con una amante a Cancún, sin cuerpos, sin sangre, sin preguntas. Era un trabajo que requería finura. Mi equipo y yo, solo 3 hombres escogidos por mí, vigilamos su casa durante una semana.
Nos hicimos pasar por topógrafos. Aprendimos sus rutinas, los puntos ciegos de sus cámaras de seguridad, el horario de sus 2 escoltas, que pasaban más tiempo bebiendo cerveza en la camioneta que vigilando. Una noche de tormenta, a las 3 de la madrugada, cuando la lluvia torrencial amortiguaba cualquier sonido y la visibilidad era nula, cortamos la electricidad de la manzana entera. Entramos a su casa con silenciadores en nuestras armas. Neutralizamos a sus 2 escoltas en la caseta de vigilancia con dardos tranquilizantes. No hicimos ruido. Fue como una brisa. Lo sacamos de su cama en pijama. Su esposa ni siquiera se despertó. El hombre estaba aterrorizado, balbuceando, ofreciendo dinero, propiedades. Tengo millones, se los doy todos. No le dijimos una palabra. El silencio es más aterrador que cualquier amenaza. Lo llevamos a un rancho remoto, una propiedad abandonada en medio de la nada. Allí, lo senté en una silla y le pasé un teléfono satelital. Al otro lado estaba Iván. La conversación fue increíblemente tranquila, casi amable. Iván le explicó, como un maestro a un alumno tonto, por qué su modelo de negocio no era sostenible, cómo había roto las reglas del juego. «Mire, señor alcalde», decía Iván con una calma escalofriante, «esto es una empresa. Usted era un socio, un proveedor de servicios. Y quiso renegociar su contrato de forma hostil. Eso no se hace». El alcalde lloraba, suplicaba. «No es personal», le dijo Iván al final. «Son negocios». Colgó y me devolvió el teléfono. Me miró a través de la pantalla de su propio dispositivo, desde la comodidad de su hacienda. «Ya no sirve, Sombra. Es un activo defectuoso». Y esa fue la sentencia de muerte. No había ira en su voz, no había odio. Solo un frío cálculo empresarial. Mis hombres se encargaron del resto. Mi alma se fue cubriendo de una costra gruesa y dura de indiferencia. Era la única forma de no volverme loco. La única forma de seguir funcionando y cobrar el cheque que mantenía a mi hija con vida. Pero toda costra, por gruesa que sea, tiene un punto de quiebre. Y el mío estaba a punto de llegar. Episodio 4. La culminación. La presión de los gringos se volvió insoportable. Era un martilleo constante. Las noticias en Estados Unidos estaban inundadas de historias sobre las decenas de miles de jóvenes que morían por sobredosis de fentanilo. Las pastillas azules con el sello M30, nuestra marca de la casa, se habían convertido en un problema de seguridad nacional para ellos. La DEA, el Departamento de Estado, el Pentágono, todos querían una cabeza, un trofeo grande para mostrarle al público estadounidense que estaban haciendo algo. Y la cabeza que más sonaba, la que más les obsesionaba, era la de Ovidio. Lo apodaron el Ratón y lo pintaron como el único y principal responsable de inundar su país con veneno. Era una simplificación ridícula, pero efectiva mediáticamente. Empecé a notar un cambio en la dinámica familiar, una tensión palpable en el aire, juntas a puerta cerrada en el rancho principal, a las que por primera vez no me permitían el acceso. Viajes discretos de los abogados de más alto nivel a Washington y a la Ciudad de México. Susurros, miradas de reojo. Una noche, desde mi puesto de guardia fuera del despacho de Iván, escuché una discusión a gritos entre él y Alfredo. La madera gruesa de la puerta no era suficiente para contener la rabia. La voz de Iván era fría y cortante. La del pragmático: «Entiéndelo, Alfredo. Es uno o somos todos. Los gringos no van a parar hasta que les demos algo grande. Están amenazando con congelar las cuentas, con designarnos organización terrorista. Eso nos jodería el negocio de verdad.
Si les damos al ratón, nos compramos 5, quizás 10 años de relativa tranquilidad. Es un puto movimiento de ajedrez. Sacrificas un peón para salvar a la reina. Alfredo, siempre más visceral, gritaba sobre la lealtad, sobre la sangre, sobre la familia. Es nuestro hermano, carajo. No se entrega a un hermano. Nuestro padre nunca lo hubiera permitido. Pero la lógica de Iván era implacable y cruel. Nuestro padre está en una jaula por no ser práctico. Yo no cometeré los mismos errores. El imperio del fentanilo produce miles de millones de dólares al mes. Sacrificar a un hermano para salvar un imperio es, para mí, una decisión empresarial lógica, aunque dolorosa. Unas semanas después, me llamaron a una reunión. En la habitación solo estábamos los 3 hermanos y yo. El aire era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Iván, sentado a la cabeza de la mesa, tomó la palabra, mirándome directamente a los ojos, sin parpadear. Sombra, se viene un operativo grande del gobierno en Jesús María. Van a venir por Ovidio. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Quiero que tu gente esté lista. Van a pelear. Quiero que parezca jodidamente real. Quiero ver camiones quemados en las calles. Quiero escuchar balaceras por todo Culiacán. Hagan ruido, mucho ruido. Desaten el infierno. Pero, y aquí su voz bajó a un susurro gélido, cuando lleguen los murciélagos, la guardia de élite de la Marina, quiero que la resistencia baje drásticamente. Contengan, no aniquilen. El objetivo es que se vea como una batalla heroica y una captura costosa. Pero al final, el resultado ya está decidido. ¿Entendido? El aire se congeló en mis pulmones. Miré a Ovidio. Estaba sentado, inmóvil, con la mirada perdida en un punto de la pared. Había una resignación terrible en sus ojos. Él ya lo sabía. Iba a ser el cordero del sacrificio. Asentí en silencio, un movimiento casi imperceptible de mi cabeza. ¿Qué otra cosa podía hacer? Me habían comprado la vida de mi hija, mi propia vida, mi propia voluntad. Eran solo un detalle menor en la letra pequeña del contrato que firmé en aquella pista de tierra. Y el día llegó. El alba del 6 de enero de 2023, en Jesús María, un pueblo tranquilo en las afueras de Culiacán, fue rota no por el canto de los gallos, sino por el rugido ensordecedor de los helicópteros Black Hawk, artillados descendiendo del cielo como bestias apocalípticas. No era el ejército regular, eran las fuerzas especiales de la Marina, los mejores, los más letales, los que no se andan con rodeos. Eran la élite que el gobierno usaba cuando la orden venía de Washington. Mi gente, unos 200 hombres bien armados, ya estaba en posición desde la noche anterior. Teníamos la orden. Uno de mis lugartenientes, un joven de apenas 22 años apodado El Chavo, un fanático leal con los ojos brillantes de quien cree en una causa, se me acercó. Estamos listos, comandante. No pasará ni un puto gobierno. Moriremos por el patrón si es necesario. Le puse una mano en el hombro, un gesto que se sintió como una traición. Pelea con inteligencia, chavo. Mantén a tu gente viva. La primera oleada de soldados y Guardia Nacional que intentó entrar al pueblo fue repelida con una ferocidad calculada, tal como se había planeado. Quemamos vehículos blindados con lanzacohetes. Bloqueamos todas las salidas de Culiacán con camiones en llamas. Disparamos a matar para vender la narrativa. Las noticias explotaron. Hablaban de un nuevo Culiacanazo, de una ciudad secuestrada por el cártel. Era exactamente el teatro que Iván quería que el mundo viera. Durante horas, mantuvimos el perímetro.
El olor a pólvora, a diésel quemado y a sangre impregnaba el aire. Hubo bajas, muchas, de ambos lados. Vi morir a muchachos de 18 años que habían confiado en mí, que creían con fervor que estaban defendiendo al patrón. Vi al Chavo liderar un contraataque valiente y suicida contra un nido de ametralladoras de la Guardia Nacional, gritando el nombre del cártel. Y yo sabía, con una certeza que me carcomía las entrañas, que estaban muriendo para vender una mentira. Es el sentimiento más asqueroso y ruin que un comandante puede experimentar. Enviar a sus hombres a la muerte por una causa falsa. Finalmente, a media mañana, el equipo de élite de la Marina, los que venían en los Black Hawk, rompieron el cerco principal. Era la señal. Tomé la radio y con una voz que luchaba por sonar firme, di la orden clave. A todas las unidades, bajen la intensidad. Fuego de contención. No se regalen. Repito, fuego de contención. Escuché la voz del Chavo por la radio, llena de incredulidad y rabia. Comandante, podemos detenerlos. Están entrando. Repito, podemos detenerlos. Déjenos pelear. Es una orden, Chavo. Contención. Repetí, mi voz de acero por fuera, ceniza por dentro. Mis hombres no entendían, pero obedecían. Vi a los marinos avanzar, metódicos y profesionales, hacia la casa de seguridad donde estaba Ovidio. No hubo una última defensa desesperada al estilo de Hollywood. Hubo un intercambio de disparos simbólico, y entonces lo vi. A través de la mira de mis binoculares, desde una azotea a 300 metros, lo vi salir, escoltado por 2 marinos enormes. No tenía ni un rasguño. No parecía un capo derrotado y furioso. Parecía un hombre caminando hacia una cita inevitable, mientras lo llevaban hacia el helicóptero que lo esperaba. Sus ojos se cruzaron con los míos por un fugaz segundo. No había ira en su mirada, ni miedo. Solo un vacío inmenso, el vacío de la traición consumada. Lo subieron. Las aspas del helicóptero levantaron una nube de polvo y se lo llevaron. La batalla había terminado. Culiacán ardía, había decenas de muertos en las calles. Pero el verdadero objetivo se había cumplido. El cártel de Sinaloa le había entregado una pieza de alto valor al gobierno estadounidense para poder seguir jugando la partida global del fentanilo sin interferencias. Y yo, Javier Mendoza, el Sombra, había sido el maestro de ceremonias de esa traición familiar. Punto de inflexión. Después de la captura, todo cambió. El aire que se respiraba en la organización se volvió denso, tóxico, cargado de paranoia. Aquellos que estuvimos en el corazón de la operación en Jesús María, los que conocíamos la verdad detrás del telón, nos convertimos en un riesgo. Éramos los testigos vivientes de la gran mentira. Iván y Alfredo, que antes me trataban con una mezcla de respeto y utilidad, ahora me miraban de otra manera. Ya no era un activo estratégico. Era un problema potencial, un cabo suelto. Me quitaron sutilmente del círculo de seguridad principal. Empezaron a darme misiones secundarias, trabajos sucios en plazas lejanas como Quintana Roo o Baja California, lejos del centro de poder en Sinaloa. Era obvio que me estaban alejando, probando mi lealtad o, más probablemente, buscando una excusa para eliminarme de forma discreta. La gota que derramó el vaso, el momento en que supe que mi tiempo se había acabado, fue una orden directa de Iván. Me llamó a un teléfono encriptado. Su voz, como siempre, era un témpano de hielo. Hay un topo en la organización. Uno de los tuyos que estuvo en Jesús María está hablando de más en las cantinas. Se llama Francisco, le dicen el Capi. Bórralo. Un frío helado me recorrió la espalda. El Capi, Francisco, era uno de mis mejores hombres.
un ex gafe como yo, un soldado impecable que había perdido a su hermano menor, un chamaco de apenas 20 años, en el Teatro de Jesús María. Sabía que el Capi no era un topo. Su único crimen era tener la conciencia rota y probablemente estar ahogando sus penas en alcohol, hablando con quien no debía por el dolor y la confusión. Por primera vez en 10 largos años, dije que no. Ese no es el trato, patrón. El hombre es leal, solo está dolido, le contesté, mi voz más firme de lo que esperaba. Hubo un largo y pesado silencio al otro lado de la línea. Y luego, la voz de Iván, si era posible, aún más fría que antes. No te pedí tu opinión, Sombra. Te di una orden. Ahora resulta que tú también eres un puto problema. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, el pitido de la línea muerta sonando en mi oído. Y en ese momento, tuve un monólogo interno que se sintió como una vida entera. ¿Qué haces ahora, Javier? ¿Qué haces? Mi mente corría a 1000 por hora. Si mato al Capi, me convierto en lo que más desprecio, en el verdugo de mi propia gente, de un hombre bueno destruido por una mentira que yo ayudé a crear. Sería el último trozo de mi alma arrojado al fuego. Y aún así, ¿me perdonarían la vida? No, solo sería una prueba más. Después vendría otro, y otro, hasta que no quedara nadie que supiera la verdad, excepto yo. Y entonces sería mi turno. ¿Y si no lo hago? ¿Si me niego? La llamada lo dejó claro. Soy un problema. Me cazarán. A mí y a cualquiera que esté cerca de mí. No hay escape. No dentro de este país. Controlan todo, a todos. Pero, ¿puedo vivir conmigo mismo si mato a Francisco? ¿Por un sueldo? ¿Por una lealtad a hombres que entregan a su propio hermano? La imagen de Valeria, sonriendo en una foto que llevaba en mi cartera, apareció en mi mente. La había salvado, sí. Pero, ¿a qué costo? ¿Querría ella un padre que es un monstruo? La respuesta era un no rotundo que resonó en el silencio de mi cráneo. En ese instante, supe que mi propia sentencia de muerte estaba firmada y sellada. Ya no era el Sombra, el protector intocable. Era la presa. La cacería había comenzado. Empezó mi descenso final al infierno, esta vez en solitario. Tenía que desaparecer, pero ¿a dónde podía ir un hombre como yo? El cártel tiene ojos y oídos en cada rincón del país, desde el policía de tránsito hasta el político de alto nivel. Y el gobierno, por su parte, me buscaría por mi largo historial de crímenes. Estaba atrapado, completamente solo. Usé cada gramo de mi entrenamiento de fuerzas especiales para sobrevivir. Me movía solo de noche. Cambiaba de vehículos robados cada pocas horas. Nunca dormía en el mismo lugar 2 veces. Me convertí en un fantasma huyendo de una organización de fantasmas. Logré llegar, después de semanas de vivir como una rata, hasta Sonora, con la vaga esperanza de cruzar la frontera, de perderme en la inmensidad de Estados Unidos. Qué ingenuo fui. Creí que podía escapar de un monstruo con 1000 cabezas y tentáculos en todas partes. Una noche, en un motel de mala muerte en la polvorienta ciudad de Nogales, a unos metros del muro fronterizo, me encontraron. No fue la Policía Federal ni el Ejército. Fue un comando de mi antigua gente, los mismos a los que yo había entrenado, los que conocían mis tácticas y mis protocolos. No me dieron la más mínima oportunidad. Irrumpieron en la habitación usando cargas de marco para volar la puerta. Me cegaron con granadas aturdidoras y me neutralizaron sin disparar un solo tiro. Fue rápido, profesional, humillante. Esperaba una bala en la nuca ahí mismo. Pero en lugar de eso, me encapucharon,
Me esposaron y me subieron a una camioneta. Después de un par de horas de viaje por caminos de tierra, me arrojaron bruscamente en medio del desierto de Arizona. Me quitaron la capucha. La noche era fría y estrellada. Vi las luces de varios vehículos acercándose. No eran las camionetas destartaladas del cártel. Eran SUVs blancas, impecables, con placas del gobierno de Estados Unidos. Hombres altos, rubios, con equipo táctico y rifles M4, que hablaban un inglés seco y autoritario. La DEA. El líder del comando del cártel que me había capturado se acercó a uno de los agentes gringos y le entregó un teléfono satelital, como quien entrega un paquete. Intercambiaron unas pocas palabras en un inglés rudimentario. Luego, el sicario, un hombre al que yo mismo había reclutado, me miró y sonrió con una crueldad infinita. «El patrón te manda saludos», dijo. «Dice que es mejor que te pudras en una jaula de los gringos a que andes suelto por ahí. Al menos ahí no puedes hablar». Me esposaron con grilletes americanos y me cruzaron oficialmente la frontera. Fui entregado por segunda vez. El cártel no solo me había casado, sino que me había empaquetado y regalado a sus supuestos enemigos, que en realidad eran sus socios comerciales. Era su forma perversa de asegurarse de que la verdad muriera conmigo en el silencio de la prisión más segura del mundo. Se equivocaron, y aquí estoy, en esta tumba de concreto de 2 por 3 metros en medio de la nada. 23 horas al día de encierro solitario. La única interacción es una bandeja de comida que pasa por una ranura en la puerta de acero. La única ventana es una franja de 4 pulgadas de ancho en lo alto de la pared, por la que puedo ver un trozo de cielo descolorido si me pongo de puntillas. Mi hija, Valeria, se recuperó. Está en algún lugar de Estados Unidos, bajo otro nombre, dentro de un programa de protección. Nunca más la volveré a ver. Es el único pensamiento que me mantiene cuerdo, y al mismo tiempo el que más me tortura cada segundo de cada día. El dinero que gané, la supuesta seguridad que le compré, no fue más que el pago por mi alma. Y ahora, ellos la tienen y yo estoy aquí, pudriéndome. He decidido contar todo esto no por venganza, que es un sentimiento inútil en este lugar. No por buscar una reducción de condena que sé que nunca llegará. Lo hago porque el silencio me está matando más rápido que el tiempo. Lo hago para que la próxima vez que vean en las noticias a un gran capo capturado en un espectacular operativo, se pregunten qué intereses reales hay detrás, qué pieza se está moviendo en el gran tablero de ajedrez. Para que entiendan que la guerra contra el narco es la mentira más grande jamás contada. Una cortina de humo diseñada para que los verdaderos dueños del negocio, los que visten trajes y no botas tácticas, sigan contando su dinero en paz. Yo fui un soldado, luego un asesino, y finalmente, un peón desechable. Mi vida se acabó. Pero antes de que esta oscuridad me trague por completo, quiero que mi voz, este testimonio, salga de esta tumba. Para el joven de un pueblo pobre en México que ve en el narco una salida, para el que se deslumbra con las camionetas de lujo y el dinero fácil, quiero decirle esto. Todo es mentira. La lealtad es una mentira. El poder es una ilusión. La familia es un contrato de negocios que puede ser revocado en cualquier momento. Solo eres una bala en la pistola de alguien más. Y cuando ya no sirvas, te tirarán como a un casquillo vacío. Si alguna vez esa vida te parece atractiva, si alguna vez sueñas con ser como nosotros, recuerda mis palabras desde esta celda. Este es el verdadero final del camino. De aquí no hay salida.
no hay gloria, no hay honor. Solo hay concreto, silencio y el peso aplastante de los fantasmas que tú mismo creaste.